Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 6. Sexta persona. Una biblioteca grande y de aspecto extraño con estanterías alineadas desordenadamente. Un hombre con gafas leyendo tranquilamente un libro en el centro. Moroja preguntó nuevamente al hombre no identificado a quien conoció por casualidad en la mansión de la bruja de la prisión. «Demonio, ¿por qué te llaman así?». El hombre respondió susurrando, sin levantar la vista del libro. «Ese es el nombre que me dio Sir Edward. Yo, quien no obedecía la organización del Caballero Blanco, no debería ser un Xavier. Por eso me llaman un demonio, ¿lo ves?». Pasó la página con calma. «Aunque personalmente estoy bastante satisfecho con eso, ¿sabes?». Dijo algo interesante. «Si yo fuera tú, suplicaría no tener un nombre tan horrible». Cuando escuchó el nombre que Edward le dio, quiso luchar innecesariamente contra él. «Jaja, eso es divertido. En primer lugar, no me gustó el nombre de pila Xavier. Quiero decir, somos realmente tan grandiosos». «Sí. Te entiendo». Moroja sintió una extraña emoción profunda. Esta sensación que nadie había entendido hasta ahora. Pensar que se encontraría con un hombre con quien compartir su punto de vista en un lugar como este. «¿Puedo tener un asiento?». Encontró otro sofá cerca del hombre y le pidió permiso. «Por supuesto». «Lamentablemente, no puedo servirte té». Moroja se sentó y el hombre respondió sin levantar la vista del libro. Apoyó los codos en el reposabrazos, apoyó la barbilla en las manos unidas y observó al hombre con gran interés. «Entonces, ¿qué hizo Demonio Sam para ser encarcelado?». «No hice nada importante». «Así es. Es como si hubiera hecho un grafiti gigante en las paredes del castillo del rey. Realmente era un hombre interesante». «Lo que me recuerda, no obtuve una respuesta a lo que tú hiciste, ¿verdad?». «Yo tampoco hice nada importante. Decidieron arbitrariamente que yo era la mente maestra que controla a los Metaphysicals y me arrojaron aquí». «Ya veo. No es gran cosa, ¿verdad?». El hombre soltó una risita. Pero aún sin levantar la vista del libro. «Lo sé, ¿verdad?». A pesar de que Moroja sonrió significativamente, llegó a entender un poco a este hombre. Así es, un misántropo, una conversación se estableció correctamente. Si dijera un chiste, lo entendería. Pero parecía que superficialmente vio a través de Moroja. Fue encarcelado en un lugar solitario como este, pero a pesar de que finalmente apareció una nueva persona con quien hablar, leer era más importante que eso. Hacía las cosas a su manera. Pero era simplemente audacia. O era el dueño de una fuerza de voluntad para no ser aplastado por la soledad. Obviamente había algo de eso, pero definitivamente no estaba interesado en los demás. A pesar de eso, Moroja no pudo evitar preocuparse por el hombre que declaró: «Odio el nombre de pila Xavier. Creo que entendí que Nelly no es más que extraña para mí». Quería preocuparse por ella. Con toda su fuerza. Y, sí, maldición. Terminé entendiendo los sentimientos de ese maldito Edward por primera vez. Ese hombre interfirió cada vez desde que lo conoció. No importaba cuánto Moroja estuviera disgustado con él, la molestia para otras personas nunca dejaba de caminar. Miró a Moroja con una gran alegría en su rostro y dijo: «Eres la séptima persona de nuestro grupo». Ese tipo seguramente se sintió como Moroja se sintió hoy. ¡Qué nostálgico! Su primer encuentro con Edward fue en una cafetería tranquila donde el irrazonable de repente le lanzó un golpe usando la poderosa técnica Agun. Cuando pensó en eso, se emocionó. Mientras miraba al demonio, el prane se agitó por sí solo y corrió lentamente por todo el cuerpo de Moroja. Él quería medir el verdadero valor de este chico. Moroja reflexionó de manera inconsciente y en ese momento. El demonio susurró sin levantar los ojos del libro. «Deberías abstenerte». Moroja de repente volvió en sí. «Eres fuerte.
No hay necesidad de que lo intentes, no soy rival, para ti. ¿Cómo sabes eso? El hombre respondió como si fuera natural cuando pasó la página. Lo sé. Siento el calor del prane en el que estás vestido, oh. Tal como pensó, este hombre era un personaje misterioso. Moroja se golpeó las rodillas reflexivamente, sus manos estaban sudorosas antes de darse cuenta. Hey, ¿puedo seguir hablando contigo un poco más? No veo el problema. Tenemos mucho tiempo aquí, ¿no? Muy bien, prepárate. Moroja se sentó profundamente en el sofá y se puso nervioso, pensando en lo que hablaría y lo que escucharía. Especialmente si fuera de este tipo, probablemente escucharía historias interesantes como una caja de sorpresas una tras otra, hizo que su pecho se hinchara con tales expectativas. Pero en poco tiempo, las expectativas que imaginó fueron traicionadas. No hizo la vista gorda ante el grito que escuchó desde afuera de la mansión, desde el otro lado de esa ventana. Aimura-kun, si estás allí, responde. Una voz llamó el nombre de Moroja. Es desafortunado, pero la estructura no permitirá que la voz de Aimura-sama llegue al exterior. La voz de asombro de Sixin parecía estar todavía alrededor de la mansión. Izurugi dejó la academia Akane con Tenake hace aproximadamente 1 hora y media. Lograron encontrar la mansión de la prisión de la bruja de acuerdo con la información de Takanashi Kyoko. Se encontró mucho más rápido de lo esperado debido a la capacidad de moverse en las montañas de Tenake usando Godspeed, así como al alto nivel de su capacidad de búsqueda. El trabajo de Izurugi solía ser el reconocimiento en los Strikers, él confiaba en esas dos cosas, pero Tenake estaba en una dimensión diferente, lo que lo sorprendió. Izurugi era un usuario de una técnica de luz muy superior a los maestros de Akane, pero cuando se trataba de Tenake, con frecuencia se sorprendía por él. Es verdad. Veo a Luz Ixin. El lugar que parecía un espacio abierto, donde el bosque llegaba a su fin y la montaña era plana. Allí estaba construida una mansión de estilo occidental pintada en un color rojo claro e inundada de resplandor justo antes de que se derrumbara. El efecto que parecía estar manchada de sangre, junto con el aura siniestra que estaba densamente cubierta de hiedras. En su amplio techo estaba el delegado de la división china. Estaba en una posición con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, sin moverse en lo más mínimo. Como si no estuviera respirando. Su figura que protegía la mansión como una estatua tallada se parecía mucho a las gárgolas de azulejos decorativos occidentales. Izurugi y Tenake se agacharon a la sombra de un árbol en el bosque y exploraron la situación usando clairvoyance. La señora Takanashi no estaba mintiendo. Hagamos el ancla un poco más lejos. Por favor, espera, sensei. Luz Ixin está aquí, pero no pudimos confirmar si Aimura-kun está o no en esa mansión. Bueno, creo que no es necesario tener dudas al respecto. Si Aimura-kun no estuviera aquí, sería extraño que Luz Ixin estuviera expresamente en este lugar. Izurugi estuvo de acuerdo con eso en su mente, pero, el portal, solo se puede usar una vez al día. Tenemos que ser excesivamente cautelosos aquí. Trató de negarlo, usando esa forma de hablar a propósito. Iré a investigar. De esa manera, si otros enemigos se esconden, seré capaz de atraerlos. Sensei se quedará aquí y preparará el ancla mientras mira la situación. Pero, entonces tú, he tenido en cuenta los riesgos. Izurugi dejó esas palabras con él y se puso de pie. Me ofrecí para el reconocimiento porque tenía la intención de hacer esto desde el principio, como era de esperar, no pudo decir eso. Cuando salió del bosque al espacio abierto, Sixin, quien estaba en la azotea, se movió para responderle. Se puso de pie con un movimiento fluido. Tanto Izurugi como Tenake estaban ocultos, utilizando incluso Rentei, una técnica de luz que suprimía su presencia, pero parecía que Sixin los notó hace mucho tiempo. Eso solo les permitió comprender qué tan usuario era. Así sospeché, Izurugi estaba nervioso, temblaba un poco de emoción. Gritó hacia la mansión mientras dejaba que su querida espada se manifestara en la etiqueta de identificación. Aimura-kun, si estás allí, responde. No volvió voz. En cambio, dijo Sixin en el techo. Es desafortunado,
pero la estructura no permitirá que la voz de Aimura-sama llegue al exterior. Luego saltó al espacio abierto desde allí. Un espléndido aterrizaje que no lo hizo sentir su peso o emitir un sonido como la nieve en polvo. Fue simple, pero esta era la maravillosa actuación de Godspeed. Sé que está aquí, así que eso no importa. Regresa a Aimura-kun. Eso es lamentable, pero me es imposible dejarte pasar. Sixin se cruzó de brazos con hipócrita cortesía. Te diré de antemano que he obtenido el consentimiento de la división japonesa para estar aquí. Dependiendo de la situación, he obtenido permiso para no ser detenido y defenderme. El permiso que obtuviste es de la decisión arbitraria de la señora Takanashi. La señora Takanashi ya nos levantó la bandera blanca, ¿sabes? Bueno, desde mi punto de vista, ciertamente obtuve permiso, y no puedo confirmar la autenticidad de lo que estás diciendo. Sixin con valentía levantó las comisuras de su boca. En su mente, Tsurugi también deseaba eso. Entonces tendremos que probar la fuerza del otro. Sostuvo la espada en una postura Asou no Kamae. No sé el método. La fuente del conflicto nunca llega a su fin en este mundo. Volverá a ocurrir esta tragedia también. No conocía la escuela, pero Sixin también adoptó una postura de artes marciales chinas. Lo vio hacer movimientos como si estuviera bromeando y luego se detuvo de repente. Su postura fue terriblemente refinada. Se pararon uno frente al otro y el aire en el espacio abierto se tensó. Soy Tsurugi Jin, capitán de los Strikers de la Academia Akane. Oh, eres famoso. He oído hablar de ti, el héroe entre los héroes que lidera una de las mejores fuerzas de la división japonesa y ha matado a muchos Metaphysicals en nombre de Suruga-sama, quien no puede salir de Tokio. Sixin elogió mucho a Tsurugi con una expresión exagerada. Parecía que se burlaban de él y que no era suficiente deleite para el enemigo. No pudo llegar a una conclusión porque estaba sonriendo. Sin agitarse, Tsurugi, estoy bendecido con compañeros, soy yo quien debería decir que tu nombre es famoso desde hace mucho tiempo. Tú eres el que ha estado protegiendo su patria, liderando la fuerza de élite en nombre del jefe de la división china que no quiere trabajar. Simplemente estoy bendecido con subordinados. Eso no es nada extravagante. Sixin mostró una modestia realmente ligera. Durante el tiempo que intercambiaron palabras frívolas, Tsurugi esperó la oportunidad de atacarlo. Su prane deslumbrante y de aspecto brillante se desbordó desde todo su cuerpo. Por otro lado, el prane se desbordó como el aire fantasmal desde todo el cuerpo de Sixin. El aura oscura y espeluznante de Jade se arremolinaba con ruidos. Cambió rápidamente de color. Su pureza y brillo continuaron aumentando, igualando la respiración de Sixin. Era como pulir una piedra en una bola. Moroha era excelente para mejorar y amasar prane durante la batalla, pero Sixin demostró que lo llevó al siguiente nivel nuevamente. Como se esperaba del delegado de la división china, Tsurugi no pudo evitar sentir emoción. Por extraño que parezca, luchó con el número 2 de la división francesa el otro día. Esa misteriosa persona llamada Zlatan era un enemigo temible. Sin embargo, debido a que era un Kuroma, los puntos fuertes y débiles de su estilo de lucha eran demasiado extremos e irregulares. Cuando salió tal como se esperaba, se salió de control, era del tipo que no podría ser tratado si sus debilidades fueran explotadas. Comparado con él, ¿cómo estaba Sixin? No tenía lagunas en absoluto. Moroha tampoco tenía huecos, cuanto más cerca estaba un Shirogane de un alto nivel, menos se disminuían las debilidades. La palabra, perfección, les queda bien. Sixin bromeó, engañó y no reveló sus verdaderos colores, pero cuando vio su postura, entendió de un vistazo. Tsurugi estaba orgulloso de sí mismo al poder entender eso. El estado mental que le dijo que el oponente era de un rango más alto que él desde el principio. Sí, Tsurugi lo aceptó dócilmente. Él era el novato aquí. La gran cantidad de resultados de guerra de Tsurugi estaban respaldados por sus excelentes compañeros sin humildad. Por otro lado, las palabras anteriores de Sixin eran mentiras descaradas. Era bien sabido en la organización del Caballero Blanco que el nivel de la división china era bajo.
El hombre ante sus ojos llevaba un gran país en su espalda sin poder confiar en sus aliados satisfactoriamente. Para permitírseme luchar con un oponente de una habilidad superior, Izurugi decidió presentarse. No podía esperar para encontrar una brecha. No iba a tratar de obtener la victoria sin elegir ningún medio, lo atacaría por su propia ambición, incluso si lo mataba. Podría ser imprudente, pero estaba emocionado como un niño. Una oportunidad como esta es rara. Sería un desperdicio no intentarlo. Hablando de eso, Moroja seguramente me lo perdonaría, ¿no? Se puso en orden. Ahora, ¿cómo iba a atacar? Si estoy preparado para ser golpeado una vez, entonces no seré aplastado de un solo golpe. Era un experto que ni siquiera lo dejaba hacer una prueba. Entonces es obvio. Dudaré de él y de mi habilidad con el golpe más fuerte que tengo. Tenía agallas. La postura de la espada pasó de Asou no Kamae a Wakigamae. Bajó ligeramente la cintura, acumuló el resorte de poder de ambas piernas y se abrió por completo con un impulso que quemó el prane hasta el agotamiento. Lanzó los dados de la vida. Oh, lanzando un rugido, Izurugi cargó. Esa no era una carrera ordinaria. Un movimiento divino que excedía el God Speed. Una velocidad no reflejada en sus ojos, y eso superó lo que el ojo podía ver. Como si acortara la distancia de más de una docena de metros a cero. Como si cortara y conectara los cuadros de una película. Luego lo atacaría con la forma de caminar Tsukuchi. El lugar al que apuntó estaba a 5 metros detrás de Sixin. Entró en el momento, pasó corriendo detrás de él y lo atacó, en el camino. La espada de Izurugi, que llevaba un prane parecido a un rayo, zumbó en el mundo de la velocidad extrema. Técnica de luz de las artes ancestrales, Agun. La técnica secreta que aprovechaba un vacío sin huecos, pero no cortó nada. Izurugi estaba sorprendido, con los ojos bien abiertos. Mi Agun ciertamente funcionó. Pasé corriendo detrás de él hacia el destino en el que tenía mis ojos en un abrir y cerrar de ojos. Y aún así. Sixin todavía estaba frente a mí. Estás pensando, ¿cómo podría haber fallado, para pensar que también eres una persona que puede usar Agun? Sixin se rió para sí mientras mantenía su postura. En otras palabras, los resultados fueron. Izurugi avanzó con Agun. Y Sixin retrocedió con Agun. Izurugi se preparó cuidadosamente, reuniendo todas sus fuerzas, pero aún así, el secreto no tuvo éxito ni uno de cada 3. Sixin fácilmente hizo que el retiro fuera un éxito sin estar listo. El sudor corrió por la frente de Izurugi. Esta es una broma muy divertida. En primer lugar, fue mi maestro paternal quien lo llamó Agun. Sixin empujó alegremente su mano derecha hacia él. Ese movimiento casual permitió que una experiencia temblorosa se asomara. Técnica de luz de las artes ancestrales, Distractive Fist. Izurugi apretó los dientes de inmediato y cortó hacia atrás, derribándolo a la inversa de la postura que tenía cuando dio un golpe completo para cortarlo. La ofensa es fácil y la defensa es difícil. No hace falta decir que Izurugi era un Shirogane que sobresalía en ofensiva que en defensa. Defenderse contra un puño destructivo disparado adecuadamente con Kongoutsu era una acción suicida. En ese caso, haría que sus ataques se cancelaran mutuamente. Interceptó el empuje de Sixin con su espada. La espada, que rebosaba del prane de Izurugi y la técnica de luz Saturn, no pudo detener ni cortar el puño derecho de Sixin, por el contrario, fue rota. La sensación desagradable de que su querida espada y prane fueron aplastados se transmitió desde ambas manos que agarraron con fuerza el mango. Esta es la diferencia. Izurugi distorsionó su mirada con angustia. El puño de Sixin que golpeó y rompió su querida espada fue empujado a la boca de su estómago con un impulso excesivo. Esta es la diferencia entre nosotros. La conciencia de Izurugi se hizo pedazos cuando colapsó sin decir nada. Dentro de la mansión de la prisión de la bruja. La biblioteca de aspecto extraño en el segundo piso. Moroja hundió los dientes en la puerta corrediza de vidrio y vio a Izurugi Jin hundiéndose de un solo golpe. Mierda, golpeó la ventana y usó lenguaje grosero. Sin embargo,
La ventana protegida por la barrera estaba cubierta con un brillo tenue, no se sacudía en lo más mínimo. No hubo sonido, se evitó como si lo disminuyera. Esa fue la única sensación espeluznante que quedó en la mano de Moroja. Izurugi-senpai es una de las mejores clases entre los rangos A, entonces ¿cómo? Ni siquiera AJ en la división británica y Yuri en la división rusa probablemente eran rivales para Izurugi. Sin embargo, durante todo su monólogo, los ojos de Moroja se clavaron en Sixin, quien canceló su postura. El prane del delegado de la división china cambió de color incluso después de derrotar a Izurugi. Fue refinado mientras combinaba con su respiración tranquila, acercándose sin cesar a un verde esmeralda puro. Al ver esa aura personalmente, chispas chispas algo parecido a chispas en la cabeza de Moroja continuaron brillando intensamente. Siguieron tocando la alarma como si actuaran violentamente. Recordaba este sentimiento. Sintió la misma presión de Charles el otro día. Pero en esa situación, el hombre llamado Lu Xixin Moroja se quedó inmóvil. Escuchó un susurro desde atrás. No hay forma de que alguien en la cima de los rangos A derrote a Lu Xixin, ¿sabes? Cuando miró hacia atrás, el demonio de la biblioteca pasó la página, sin levantar la vista del libro. Moroja confirmó con una voz nerviosa. Xixin es un Shirogane de rango S. El hombre con gafas respondió desapasionadamente, sin perturbar la acción de pasar la página. Sí, lo es. ¿Lo entendiste? No. Cuando sientes el calor del prane, lo entiendo. Cuando miro el color del prane. Moroja asintió profundamente. Sin embargo, lo que consintió fue solo en el sentimiento. No es extraño, que solo hay 6 rangos S. Dejándose de lado, Moroja preguntó. Es tal como dices, pero no estás malentendiendo un poco. El hombre con gafas continuó hablando mientras pasaba la página del libro. ¿No entiendes que 6 heads no es igual a 6 rangos S? Moroja gimió espontáneamente. Ya veo. Ahora lo entiendo, reflexionó, rascándose la cabeza. Ciertamente, incluso si pensaba en eso, no recordaba haber oído que todos los 6 heads fueran claramente rangos S. Los números coincidían, seguramente estaba convencido de ello. Entonces, en la división china, el delegado es más fuerte que el jefe de división. Si Sixin era un rango S y el jefe de división cuyo nombre no sabía era rango A o menos, el número coincidía. Eso no es correcto, el jefe de la división china es muy fuerte. Entonces me estás diciendo que la división china tiene 2 rangos S. Eso tampoco es correcto. Hay 6 rangos S, y misteriosamente cada uno de ellos estaba en diferentes países. Detén los problemas aritméticos para los que no tengo la respuesta. Fufu. Permíteme decirte. El hombre le dijo con un tono de voz pícaro sin detener su mano de pasar la página. El viejo y Suruga Andou son rango SS. A saber, SS significa Savior de los Saviors. Moroja estaba inconscientemente decepcionado. En ese caso, los números coinciden, pero, sintió que le permitían escuchar un horrible fraude. Bueno, Moroja, quien tenía esa impresión estaba equivocado. ¿Qué demonios? El jefe de la división japonesa era tan fuerte. Era el gobierno japonés tan estúpido por encerrarlo en Tokio sin dejarlo pelear. ¡Qué desperdicio! Bueno, me pregunto sobre eso. Suponiendo que intentaste luchar contra Suruga Andou, incluso un estudiante de la Academia Akane terminaría ganando contra él, ¿sabes? ¿Me estás diciendo un acertijo de nuevo? No. Fufu. Lo siento, cambiaré mi forma de hablar entonces. Cuando Moroja puso una expresión amarga en su rostro, el hombre le dijo mientras pasaba la página. ¿Sabes por qué existe la organización del Caballero Blanco? Para matar a los Metaphysicals, ¿verdad? Exactamente. Por lo tanto, tu rango se determina en función de la fuerza que tienen para oponerse a los Metaphysicals, sí. Tenía lo mismo en mente. Moroja entendió en un instante. Por ejemplo, la directora de la escuela. Había oído que ella era una Kuroma de rango A, pero era un poco extraño porque no se veía tan fuerte. Sin embargo, dado que, por tal,
fue elegido como arma estratégica contra los Metaphysicals. Ella era digna de tomar el alias de rango A para esa única cosa. Tal vez era un juego de palabras, pero si en cierto día apareciera de repente un Metaphysical en Rusia, Moroja no podría matarlo sin la colaboración de Mari. El ejemplo opuesto era Lesia. Una experta en 1 contra 1 que tenía la espada maldita Leprazan del devorador de hombres. A la edad de 10 años, su fuerza era suficiente para herir al caballero blanco Edward, pero de ninguna manera era una rango S. La espada maldita no era de ayuda contra los Metaphysicals, por lo que al considerar que la fuerza que solo podía mostrar era alrededor de rango C, no había objeciones. Bueno, es un estándar confiable, esto es horrible, ¿cuántos rangos hay? Él lo dijo, viendo que había muchos tipos engreídos, aunque no había podido verlos honestamente hasta ahora. Si ese es el caso, entonces es razonable que el jefe de la división japonesa Samasea SS. Un Xavier único, más débil que un rango D e incapaz de usar técnicas de luz o artes oscuras. Pero sin la clairvoyance que tenía, la organización del Caballero Blanco caería en desorden en un instante. Inmediatamente percibió y comprendió dónde había intentado aparecer un Metaphysical, había algún arma estratégica mejor que esta. Es muy diferente de la Emperatriz del Rayo que se da aires y tiene algo que no es tan práctico como los encantamientos, él entendió muchas cosas. Por otro lado, aparecieron nuevas preguntas. Moroja confirmó contando con sus dedos. Los rangos S son Edward, Charles, Emperatriz del Rayo, Sixin y Arlenic Bury de los Estados Unidos también, como se esperaba, su sospecha no era incorrecta. Falta alguien. Murmuró Moroja, cruzando los dedos. Una persona más. Según las palabras del hombre hace algún tiempo, debería estar en Japón. No mencionó a la 7ª persona, lo que significaba que este hombre no parecía saberlo porque no incluyó a Moroja en los números. ¿Quién es? Él quería saberlo. Pero. El hombre respondió lo siguiente como si estuviera susurrando mientras pasaba la página, sin levantar la vista del libro. Bien, quién sabe. Una respuesta que no equivalía a una respuesta. Con eso, el hombre no dijo más. Solo el sonido de las páginas giradas se hizo eco con calma, siendo absorbido por el amplio techo. Moroja miró hacia el cielo y se rindió. Miró por la ventana otra vez. Tenake, quien salió del bosque, trató cuidadosamente de recuperar a Izurugi, quien fue mandado a volar y se desmayó. No había señales de que Sixin intentara acabar con él, solo observaba atentamente el curso de los acontecimientos. Tenake, quien cargó con hombros a Izurugi, desapareció en el bosque. Moroja se sintió aliviado por ahora. La expresión facial endurecida y aún irritante del desmayado Izurugi fue impresionante. Por otro lado, cambió su atención a Sixin. ¿Cuál era su plan al quedarse cerca de la mansión? Quizás predijo que vendrían Izurugi y Tenake. Ese tipo difícil estaba allí. Esos dos finalmente habían encontrado la mansión y probablemente eso debía haber tenido dificultades razonables, y sin embargo un monstruo sin sentido que fácilmente venció a Izurugi se interpuso en su camino. Tarde o temprano, Shizuno y los demás vendrían corriendo, estaba seguro. En ese momento, Sixin haría. Tenía un mal presentimiento. O tal vez eso debería llamarse convicción. Sintió un escalofrío como si el pelo de su espalda estuviera erizado. Moroja cerró la boca lejos de donde estaba Sixin mientras presionaba su puño contra la ventana que separaba el interior y el exterior.